Bueno, pues este apartado va a ir dedicado íntegramente a diferentes tipos de problemas que podemos encontrar en trigonometría, y para ello siempre es conveniente tener claras una serie de cosas. Organizarse antes de resolver un problema puede ayudar a que sea mucho más fácil de resolver. Para ello lo más importante es leerlo varias veces hasta ver que realmente sabemos qué se nos pide, y a veces es fácil o facilita las cosas al menos el poder hacer un esquema de lo que se nos pide. Una vez que tenemos claro qué se nos da, qué se nos pide, que tenemos un esquema, podemos empezar a planificar el problema. Y en trigonometría, además, podemos tener en cuenta que cuando aparecen ángulos rectos la cosa se hace mucho más sencilla. Normalmente cuando hay un ángulo recto se puede resolver directamente con las razones trigonométricas, con seno, coseno, tangente, y no suele ser necesario utilizar teoremas de seno o de coseno, aunque también pueden ser usados. Bueno, vamos a comenzar con uno facilito, que es el siguiente. Hay que hallar la altura de un triángulo equilátero de lado 12 centímetros. Bueno, me dan el lado, me dicen que es equilátero, lo cual es una pista estupenda, porque significa que tengo tres lados iguales y tres ángulos iguales, y me piden la altura. Al ser equilátero, yo puedo saber que los lados son iguales y que los ángulos son iguales. 180 grados es lo que miden los ángulos de un triángulo, y como tengo tres, eso significa que cada ángulo va a medir 60. Tres lados iguales de 60 grados. Bueno, sé que me piden la altura, que es esto en amarillo, y me dan un lado y el ángulo. Bueno, pues yo voy a mirar siempre qué me dan, qué me piden, y voy a ver qué razón trigonométrica tiene ambas cosas. Con lo que me dan y con lo que me piden, que son el cateto opuesto y la hipotenusa, yo puedo usar el seno. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que es lo que está aquí en amarillo. Sustituyo. El seno de 60 es la altura entre 12, y aquí al despejar me queda 6 raíz de 3. Vamos ahora con otro problema. Dice así: en el momento en que los rayos de sol inciden sobre un árbol con un ángulo de 60 grados, la sombra que proyecta dicho árbol mide 2,6 metros. ¿Cuánto mide el árbol? Bueno, pues planificamos el esquema. Aquí tenemos el árbol, vamos a poner un solete, un rayo de sol, wow, y aquí tenemos el ángulo, la altura, pongo los datos, y me fijo que aunque me piden la altura y me dan la sombra, no me piden la tangente, perdón, la hipotenusa, no me la piden ni me la dan. Y recuerdo esto: cuando ni me dan ni me piden la hipotenusa, directamente uso la tangente. O sea que yo sé que la tangente de 60 es la altura entre 2,6, entre la sombra. Despejamos la h, lo que divide pasa multiplicando, sustituimos y me queda que mide 4,5 metros. Otro problema. Unas cigüeñas han construido su nido sobre una torre de 25 metros de altura. Un observador las ve desde 50 metros de distancia y pregunta: ¿con qué ángulo las está viendo? Hacemos el esquema, ponemos la torre, la cigüeña, y aquí tenemos desde donde lo ve el observador. Y una vez más veo que tengo datos, pero no me dan ni me piden la hipotenusa. Me piden el ángulo, no me piden la hipotenusa, así que yo puedo utilizar la tangente como una forma cómoda de resolverlo. La tangente de este ángulo, que no sé cuál es igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo. El cateto opuesto son 25 metros, el contiguo son 50, al dividir es 0,5. O sea que el ángulo va a ser igual al arco cuya tangente es 0,5. Es decir, el ángulo cuya tangente vale 0,5. Y al meterlo en la calculadora y dar al inverso, obtenemos 26,57. Otro problema.
En este caso es un antiguo problema, el problema de la palmera. Dice así: tenemos una palmera que crece torcida por el peso de los cocos. El tronco mide 3,5 metros y la punta de la palmera está a 2 metros en vertical sobre el suelo. La pregunta es: calcula el ángulo de inclinación respecto de la vertical. Cuidado a este dato. Hacemos un esquema, ponemos la palmera, los diferentes ángulos y ponemos el ángulo con respecto a la vertical y marco aquí también el ángulo con respecto a la horizontal. Vamos a calcular los dos ángulos para aprender a diferenciarlos. Cuidado con lo que se nos pide. Recordad que el ángulo con respecto a la vertical es lo que señala la flecha de arriba y el ángulo con respecto a la horizontal lo que señala la flecha de abajo. Y vamos a verlo de dos formas. Primera forma. Para calcularlo, rehacemos el esquema, ponemos los datos. Cateto opuesto, cateto contiguo. Eso es el seno. Perdón. Cateto opuesto entre hipotenusa. Eso es el seno. Lo marco aquí en amarillo. El cateto opuesto, la hipotenusa, y como conozco todos los datos, yo puedo sacar rápidamente cuánto vale el seno. Así que el ángulo va a ser el arco cuyo seno vale 0,57, es decir, el ángulo cuyo seno vale 0,57, y dando al inverso en la calculadora me sale 34,84. Pero ojo, porque aún no hemos hallado lo que me piden. Este ángulo alfa que hemos hallado ahora es la inclinación sobre la horizontal, no sobre la vertical. Sobre la vertical sería el interrogante que tengo arriba. Si el de abajo vale alfa, el de arriba vale 90 menos alfa. Es lo que queda de pizza, digamos. Al hacer la resta me queda 55 con algo. Pero vamos a ver otra manera de hacer este que además tiene un truco interesante. Voy a volver a hacer el esquema rápidamente y si os fijáis tenemos aquí una especie de Z. La vertical son las líneas marrones, marrón clara. La palmera está como antes y fijaos en los ángulos que están marcados en azul. ¿Ves donde señala la flecha roja? Siempre que yo tengo algo semejante a una Z, esos dos ángulos son iguales y en cuanto hallas uno, ya estás hallando el otro, es el mismo. Eso me sirve para resolver un montón de problemas y en este caso vamos a resolverlo hallando el ángulo este. Planteamos el problema de nuevo, ponemos la palmera, ponemos la vertical, la horizontal. Esos dos ángulos yo sé que son equivalentes. Así pues, lo que voy a hacer es calcular este ángulo alfa que ahora va a ser el de aquí arriba. Sitúo los datos y en este caso lo que está en amarillo representa el cateto contiguo y la hipotenusa, o sea, el coseno. Despejo y alfa me queda como el arco cuyo coseno vale 0,57, dándolo inverso en la calculadora me queda 55,18. Las diferencias son lógicas por los redondeos en los decimales, que en trigonometría se notan bastante. Bueno, vamos con el quinto problema. En este caso vamos a hacer uno que es un poco distinto, pero como trata con una fórmula que puede ayudarnos mucho, pues vamos a hacer este problema en el que vamos a utilizar el teorema del cateto. Dice así: la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 20 centímetros y la proyección de uno de los catetos sobre ella 4 centímetros. Resolver el triángulo, es decir, hallar lo que falta. Bueno, la proyección, dice, la proyección de un cateto sobre ella. Bueno, aquí he marcado con una flecha roja el cateto y por debajo está la hipotenusa que mide 20 centímetros. Y eso que está en amarillo es la proyección del cateto. ¿Qué es una proyección? Para que os hagáis una idea, una proyección es como la sombra que haría el cateto de arriba sobre lo de abajo. Podemos aplicar el teorema del cateto, que vendría a decir lo siguiente. Si yo quiero hallar ese lado B, utilizando el teorema del cateto, haría la hipotenusa, 20 centímetros,
por la proyección, que es 4, eso me daría igual a b al cuadrado, es decir, al lado, al cateto que está en rojo elevado al cuadrado. Con lo cual, despejando, me quedaría que finalmente el lado b es 8,9 aproximadamente. Lo que hemos hecho, repito, es tener en cuenta que multiplicando la hipotenusa 20 por la proyección del cateto 4, me queda el cateto de arriba b elevado al cuadrado. Hacemos la raíz y listo. Bueno, ya tenemos dos lados. Ahora utilizamos el teorema de Pitágoras porque es un ángulo recto para calcular el tercero. Vale, de aquí despejamos la C. Muy bien, ya tenemos los tres lados. Pero ahora hay que tener en cuenta que solo tengo un ángulo, que es el ángulo de 90 grados. Me faltan los otros dos. Como es un ángulo recto, puedo utilizar el seno o el coseno, lo que queramos. En este caso vamos a utilizar el seno. Yo sé que el seno de B es igual al cateto opuesto, que es 8,94, entre la hipotenusa, que es 20. Así que ya sé cuánto vale B. B es el arco cuyo seno vale 0,447, es decir, el ángulo cuyo seno vale 0,447 y haciendo el inverso en la calculadora 26 con algo. Y por último, para calcular el ángulo que falta, hago 180 grados, que es lo que mide todos los ángulos del triángulo, menos 90, menos el ángulo anterior, y lo que me queda es el último de los ángulos que aún no conocíamos. Problema número 6. Importante. Es un problema en el que voy a utilizar dos triángulos, un sistema de ecuaciones. Desde un lugar situado al pie de una montaña, se observa el pico más alto de la montaña con un ángulo de elevación de 45 grados. Y al retroceder 1061 metros, el ángulo es de 30 grados. Calcular la altura. Hago el esquema, pongo la montaña, aquí marco el primer punto de observación y desde aquí yo veo la cima con 45 grados. Muy bien, pero me dice que no me quedo quieto. Me muevo hacia atrás, 1061 metros, aquí es donde estoy retrocediendo, esa es la distancia que retrocedo, y estoy en un nuevo punto en el que al mirar a lo alto del pico veo la parte de arriba con 30 grados. El ángulo es más pequeño porque cuanto más lejos esté, más hacia abajo tengo que mirar en el horizonte. Más pequeño es el ángulo. Bueno, aquí la clave es que tengo dos triángulos. Un triángulo es este que tengo aquí marcado en amarillo. En este triángulo no me dan ni me piden la hipotenusa, así que, como he dicho antes, utilizo la tangente. Y sé que la tangente de 45 grados va a ser igual a h, la altura, entre x, que es la distancia que está marcada en amarillo de abajo. Tengo además otro triángulo grande, que es el que abarcaría todo. En este triángulo grande vuelvo a utilizar la tangente. La tangente sería el cateto opuesto, que es la h, entre el cateto contiguo, que en este caso sería todo lo que va desde la base de la montaña hasta el pico donde estoy yo. ¿Y cuánta distancia mide esto? Pues mide x por un lado más 1061 metros, que son los que han dado yo antes, por otro. Así que la tangente será h dividido entre x más 1061 metros. Vamos a despejar esto. Arriba la h es igual a x por la tangente de 45 y debajo la h es igual a x más 1061 por la tangente de 30. La tangente de 45 es 1, así que yo eso lo puedo eliminar directamente. Y esto implica además que la h es igual a x. Si la tangente de 45 es 1, como marca la flecha verde, eso significa que h y x son lo mismo. En la ecuación de abajo, la flecha verde grande indica que ahora voy a sustituir esa h por la x, porque como valen lo mismo. Y la tangente de 30 la he hallado,
con la calculadora, o podríamos poner los datos que tenemos que conocer, y sustituyo esa tangente de 30 por 0,57. Con lo cual, ahora me queda una expresión en la que ya pongo todo sustituido por su valor. La x, pongo el 0,57, multiplicamos, pasamos la x al otro lado, vamos despejando y, si no me equivoco en los cálculos, esto significa que quedan 1447,2 metros. Como digo, aquí puede haber diferencias en los resultados porque los decimales aquí, en pocos decimales puede haber grandes diferencias. Pero bueno, el resultado te quedará algo aproximado a este que he marcado aquí, 1447,2. Bueno, por último, vamos a trabajar con perímetros y áreas. Este también es un clásico, se utiliza mucho para hallar volúmenes. Y en este caso vamos a calcular el perímetro y el área de un pentágono de 10 centímetros de lado. Para calcular el área recuerdo la fórmula, perímetro por apotema partido de 2. Es la fórmula que utilizábamos en las figuras regulares. Entonces pues recordamos, área es igual a perímetro por apotema partido de 2. El perímetro es fácil, son 5 lados, cada lado mide 10 centímetros, por tanto 5 por 10 son 50. Estas flechas rojas, están marcando esto. Esto rojo de aquí es lo que consideramos como el apotema. Es la distancia que va entre el centro de la figura y la mitad de los lados. Así que eso es el apotema que yo voy a tener que utilizar arriba luego. Vamos a poner aquí que esto es el apotema. Bueno, ¿cómo puedo calcular esto? Pues vamos a ver, necesito ángulos. En cualquier figura de este tipo, en cualquier figura regular, yo podría dibujar triángulos que son iguales. Aquí tengo 5 triángulos. Los 360 grados de la circunferencia se pueden dividir, por tanto, entre los 5 triángulos iguales. 360 entre 5 da 72 grados. O sea que a cada triángulo le corresponden 72 grados. Pero yo, mi triángulo con el que estoy trabajando, lo he partido en 2 por el apotema. Así que si el ángulo entero son 72, la mitad, que es con lo que yo voy a trabajar, serán 36 grados. Bueno, ya lo tengo todo bastante claro. Tengo que hallar el apotema. Tengo que el ángulo son 36 grados. Bueno, pues entonces, como ni me dan ni me piden la hipotenusa, yo, una vez más, puedo utilizar la tangente. Cateto opuesto entre cateto contiguo. La tangente de 36 es igual a 5 entre el apotema, que no sé cuánto vale. Despejamos el apotema y me queda que es 5 entre tangente de 36 y esto da 6,8, más o menos, 6,88 centímetros. Os recuerdo que he puesto 5 centímetros porque el lado es la mitad de lo que es el lado completo, los 10 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pero aún no hemos hallado el área. Para hacer el área hacemos perímetro, 50 por apotema, partido de 2. Lo que viene a darme 172 centímetros cuadrados. Bueno, voy a explicar un par de cosas importantes. A veces nos hablan de figuras inscritas y circunscritas. Una figura inscrita, por ejemplo, en este caso un pentágono inscrito en una circunferencia, es un pentágono que está inscrito dentro de la circunferencia. En este caso yo tengo que tener en cuenta siempre que el radio de la circunferencia es el lado del triángulo. Repito, el radio de la circunferencia es el lado del triángulo, con lo cual, y haciendo lo que hemos hecho antes de calcular los ángulos que falten, yo podría calcular perfectamente áreas, apotemas y demás. Repito, aquí lo importante es que cuando está inscrito, el radio es el lado del triángulo. Mientras que en este otro caso, la figura está circunscrita, es decir, está
por fuera. Cuando la figura está por fuera, es decir, cuando tiene una circunferencia que está metida dentro de ella, aquí el radio ya no coincide con el lado del triángulo, sino que en este caso el radio es el apotema. Repito, cuando la figura está circunscrita, el radio es el apotema.